Hablamos de ese momento en el que Pablo entró a Filipos en el segundo viaje misionero en el año 49, y cuando él entra se produjo un impacto en esa ciudad. Primero que todo, observa que hay una mujer que practicaba la adivinación, así que constantemente lo estaba molestando, lo identificaba, porque espiritualmente se identifica lo bueno con lo malo. Y esta mujer en cierto momento empieza a hablar de Pablo, y Pablo llega un momento en que ya pierde la paciencia, ora y le dice al espíritu que salga de esa mujer. Y todas las personas que generaban ganancia gracias a la adivinación de esta mujer comienzan a confabularse en contra del apóstol Pablo, al punto en el que lo llevan a la cárcel. ¿Se acuerdan la semana pasada que estábamos hablando de eso? Pero eso fue lo que ocurrió cuando Pablo entró a Filipos. Y ahí en la cárcel estaba Pablo y Silas. Este evento de Pablo y Silas adorando al Señor mientras estaban presos, estaban atados, produjo un temblor que liberó a esos presos que estaban en la cárcel. Y hablamos la semana pasada, decíamos, ¿qué poder tiene la alabanza? Cuando la alabanza realmente viene de un corazón humillado, cuando la alabanza es real, cuando la alabanza es genuina. Hay un verso que es uno de mis preferidos que dice: derrama como agua tu corazón delante de la presencia del Señor. Cuando es ese tipo de alabanza en el que tú estás solo en tu casa, en donde te arrodillas, en donde clamas, en donde gimes, en donde estás ahí adorando al Señor, y el Espíritu Santo viene y te toca y comienzas a llorar y comienzas a vivir una experiencia. A ver, ¿alguien ha vivido este tipo de experiencia o solamente me ha pasado a mí? ¿Verdad que esos son los mejores de los mejores de los mejores? Porque eso es algo personal, es entre tú y Dios. Tú estás ahí y Él viene y te visita. El Espíritu Santo se manifiesta, se hace visible, te hace exclamar, te hace decir: Señor, sé que estás en este lugar, me lo estás evidenciando de una manera maravillosa. Y ahí estaban esos carceleros, o el carcelero dice: me voy a matar. ¿Por qué? Porque todos estos presos han sido liberados gracias a un despliegue de poder. Y Pablo le dice: no te mates, mira, nadie va a salir de este lugar. Y él dice: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Entonces Pablo le dice: bueno, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Así que ese evento que ahí ocurrió en el año 49 después de Cristo fue el inicio de lo que más adelante se convirtió en una iglesia, la iglesia de Filipos. Hay un libro en la Biblia que es el libro de Filipenses, cuando ya Pablo le escribe a la iglesia, le da algunas directrices, le enseña. Pero me llamaba durante la semana poderosamente la atención que todo comenzó con este evento. ¿Sabes que cuando eres hijo o hija de Dios, cada cosa que te va ocurriendo toca una cuerda en la eternidad? Así que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así dice la palabra. ¿Qué significa cuidar tu salvación con temor y temblor? Que tú eres un embajador del reino de los cielos. En cada lugar donde tú estás, debes hacer resplandecer la luz de Jesucristo a través de tu vida. Y eso es algo muy potente. Hay un sentido de responsabilidad. Lo disfruto, me gozo. Soy una persona comisionada. Soy una persona que Dios ha enviado. Me lo creo, lo vivo, camino. Me equivoco, pero me levanto y sigo hacia adelante. Porque yo represento un reino que no es de este mundo. No yo. Cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, representamos a un reino que no es de este mundo. Saben que tengo un amigo de la infancia. Mi amigo se llama Marzo, así se llama. Sí, se llama Marzo. Bueno, si hay gente que se llama Julio, ¿por qué él no se puede llamar Marzo, verdad? Pero ese es mi amigo cuando yo era pequeño y conoció mis lados menos cristianos posibles, ¿ok? Desde que soy pequeño lo conozco.
bueno, hicimos y deshicimos juntos con otro grupo de amigos. Y hace un tiempo, cuando nosotros estamos en la isla de Margarita, él nos dice, mira, quiero ir a visitarlos. Así que estuvo como 20 días ahí con mi esposa, con mis hijos en la casa. Disfrutamos, lo llevamos a la iglesia. Observó el gran cambio que había ocurrido en mi vida y como familia pudimos reflejarle a él todo lo que Cristo ha venido haciendo durante años. Pero bueno, él nos visitó 20 días, disfrutó de la playa y después se fue y perdimos contacto. Y hace como 2-3 meses él me llama y dice, Armando, ¿qué estás haciendo con la casa que tenías allí en Margarita? No, bueno, esa está allá, la están cuidando. Mira, yo me quiero ir ahí a vivir a Margarita. Me dice yo, bueno, perfecto, podemos ponernos de acuerdo. Lo cierto es que ya se fue a la isla de Margarita, está viviendo en la casa de nosotros ya. Y hace un par de días me manda una foto ahí de la iglesia de nosotros allá en Isla Margarita tomando una foto. Yo, ¿y qué haces tú ahí? Le dice, no, pero es que vinimos a la iglesia. Yo, qué bueno, espectacular. Cada cosa que tú haces toca una cuerda en la eternidad. Cuando tú decides compartir lo que por gracia has recibido, tú estás impactando, tú estás influenciando a las personas que están a tu alrededor. Cuando tú comprendes que eres un embajador, no te pones el traje de cristiano cuando vienes acá a la iglesia y te lo quitas porque mañana es lunes. No, por el contrario, el lunes, el martes, el viernes es cuando yo más debo demostrar que yo soy un hijo, que yo soy una hija de Dios. ¿Cómo comenzó la iglesia de Filipo? Porque Pablo entra, ocurre un milagro, sacan un espíritu de adivinación de una mujer, lo llevan preso, se lo llevan preso. Él está ahí adorando y cantando al Señor en una madrugada y de repente viene un milagro, hay un temblor, se abren las cadenas, los presos son liberados y ahí ocurrió algo, ocurrió un impacto. Bueno, más adelante, en el libro de Filipenses, ya estamos hablando del año 60, es decir, su primer viaje, la primera vez que él tocó Europa y esta nación exactamente, la nación de Filipos, era en el año 49 después de Cristo. Pero en el año 60, es decir, 11 años después o 10 años después, Pablo está preso y ya le está escribiendo a la iglesia de Filipos. Yo estuve leyendo el libro de Filipenses y yo decía, qué impresionante cómo comenzó esta iglesia. Qué impresionante que Pablo en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio de cárceles, en medio de azotes, en medio de angustias, a pesar de eso, era un representante. A veces uno dice, no, yo tengo que estar muy bien para poder decir que soy cristiano. No, por el contrario. Cuando tú estás en medio de una dificultad, pero la gente te ve gestionar tu dificultad con fe, la gente dice, ¿cómo es posible que eso le esté ocurriendo y que esté así de tranquilo, así de gozoso? Porque el gozo y la felicidad son dos cosas muy diferentes. La felicidad depende de lo externo. Si yo tengo dinero en el banco, si tengo un buen trabajo, si todo el mundo está sano, entonces yo estoy feliz. Pero si de repente tú vas al banco y no tienes dinero y no tienes trabajo, ahí la felicidad se va. Pero el gozo es carácter. El gozo es confianza. El gozo es cuando tú entiendes que Dios está al control de todo lo que está ocurriendo y que te va a presentar una resolución a cualquier dificultad que nosotros tengamos en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Y el gozo solamente lo tiene un hijo de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede tener gozo, porque el gozo solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pablo en este libro, en el libro de Filipenses, desde la cárcel le escribe a la iglesia que creció y en el verso 12 él dice lo siguiente: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y
y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto me llamó tanto la atención. Me llamó la atención que en medio de la dificultad, en vez de apagarse la iglesia se estaba avivando. Es como cuando tú tienes semillas que tienes que triturarlas, que tienes que procesarlas para que puedan abrirse y producirse un árbol que pueda llegar a dar mucho fruto. Los procesos de nuestra vida deben redundar o deben dar como consecuencia que el evangelio avance y que nuestra fe se fortalezca. A veces las personas piensan que al venir a Cristo se van a acabar las dificultades, pero eso no es así. Cuando un pastor predica que mira, es un camino de rosas caminar con el Señor, salgan corriendo de esa iglesia. ¿Por qué? Porque Dios te enseña a desarrollar carácter para hacerle frente a la vida y que tu vida sea una vida de impacto y de influencia. Él dice, todo lo que a mí me ha ocurrido, en vez de apagar la iglesia, lo que hace es que la gente se apasione más por la iglesia. Que vaya, que predique, que avance, que crea. ¿Por qué? Porque veían a un hombre que estaba completamente apasionado, tenía convicciones, tenía certeza, sabía lo que estaba haciendo. Ese era el gran apóstol Pablo. Así que primer punto que podemos aprender en este día es el siguiente: llena tu vida de experiencias con el Señor. No hay nada mejor que hacer eso. Cuando tú llenas tu vida de experiencias con el Señor, tu fe se va ensanchando, tu fe va creciendo. Te vas atreviendo cada vez más a hacer cosas que no has hecho para poder ver cosas que hasta el día de hoy no has visto. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Nosotros por años, más de 10 años, escuchamos las historias de mi pastor y la forma como Dios se movía a través de su vida, de su esposa, de su familia. Historias sobrenaturales. Cuando digo sobrenaturales es que en la lógica son totalmente imposibles, pero esas historias nos iban invitando a mi esposa y a mí a decir, yo quiero tener también en mi vida historias sobrenaturales. A ver, ¿quién quiere tener historias sobrenaturales en su archivo de vida? No saben lo que acaban de pedir. Pero sí, anhela tener historias sobrenaturales. Nuestra vida está llena de historias sobrenaturales. De cómo Dios salvó a nuestros hijos de formas milagrosas y levantamos como una bandera. Por ejemplo, que un día una serpiente venenosa picó a nuestro hijo así teniendo 1 año y medio y de una forma sobrenatural que no tiene lógica. Él hoy en día usa sus 5 dedos de las 2 manos. Lógicamente hablando, esto es imposible. Como nuestra hija también fue asistida un día. Ahí está el pastor Agustín en la parte de atrás que vivió esa experiencia con nosotros. De cómo de manera sobrenatural nuestra hija Sara pasó de tener una apendicitis que casi se convertía en una peritonitis, pero el Señor la guardó en todo momento de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural nosotros llegamos a este país, porque no fue una manera convencional, fue una manera que solamente Dios se ideó. Y cada paso que en nuestra vida vamos dando está llena de pasos, de maneras, de formas sobrenaturales a las que Dios invita a cada hombre, a cada hijo, a cada hija a vivir de una manera sobrenatural. Así que la sobrenaturalidad en la que vivía el apóstol Pablo impactaba e influenciaba. Cuando llegaron a ese lugar y él sacó en el nombre de Jesús un espíritu de adivinación, lo metieron preso. Pero eso a alguien le quedaba. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Yo quiero entender. Y ahí se iba
diseminando la semilla del evangelio, porque lo que tú tienes son semillas. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás regando semillas. Y esas semillas tú no sabes en qué momento van creciendo. Trajimos a Marzo 20 días para que disfrutara en nuestro hogar. Ahora es que esa semilla está germinando. Marzo es mi amigo, el que acaba de llegar por si acaso. No es que va a crecer un árbol en marzo. Bueno, van a crecer muchos, pero estoy hablando de mi amigo. Porque tú estás diseminando la buena semilla. ¿Estamos de acuerdo, familia? Así que mientras más tú llenas tu vida de experiencias con el Señor, tú eres de impacto y tú eres de influencia para otras personas. Si tu vida no tiene experiencias sobrenaturales, llénate de las experiencias sobrenaturales de otra persona. Va a llegar un momento en donde tú vas a comenzar a vivir tus propias experiencias sobrenaturales. ¿Quieres saber algunas experiencias sobrenaturales de Pablo? En 2 Corintios 11:23, él dice lo siguiente: en trabajos más abundante, en azotes sin número. ¿Qué significa en azotes sin número? Que él no sabe cuánto le dieron, cuánto le pegaron. Perdió la cuenta de todas las veces que él predicaba y lo que recibía era golpes y lo expulsaban de las ciudades. En cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Ahora comprenden cuando les dije no saben lo que están pidiendo. Más adelante dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Yo creo que de todos este es el peor peligro. Peligros en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí llegamos al segundo punto importantísimo en esta hermosa mañana. ¿Saben lo que es la iglesia? La iglesia es un movimiento. Por favor, analicemos lo que acabamos de escuchar. Cuando tú vas al libro de los Hechos, que fue el momento en el que nació la iglesia era un movimiento. La iglesia era subterránea. La iglesia era clandestina. La iglesia estaba en las casas. La iglesia iba a donde nadie iba. La iglesia se manifestaba donde nadie quería ir a hacer algo. La iglesia entraba, penetraba, se infiltraba en los lugares. Esa era la iglesia. Qué peligro desde el momento en el que la iglesia se institucionalizó, cómo ha perdido su esencia. Porque la iglesia es movimiento. La iglesia es un movimiento. ¿Qué significa que yo simplemente tome la iglesia como una institución? Bueno, nada, yo vengo el domingo, le saco el polvo a la Biblia, busco ahí porque, ¿sabe por qué le saco el polvo? Porque no la he leído, pero tengo que ir a la iglesia. Me pongo mi mejor ropita, voy para allá, voy a la iglesia, me siento, sonrío, alabo. Pero ¿qué pasa con la iglesia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? Ya cuando llega el viernes, ni siquiera me distingo entre las personas que están trabajando conmigo. No soy la sal, no soy la luz. ¿Por qué? Porque ya se está acabando la semana, pero menos mal que el domingo viene y me voy para la iglesia. Una institución. Pero la iglesia es un organismo que está vivo, que está edificado con piedras vivientes. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas piedras? Cada uno de nosotros.
Y Pablo lo entendía, Pablo entraba, Pablo impactaba, Pablo influenciaba, Pablo estaba trabajando para el Señor 24/7. Por favor, yo quiero saber cuántos son los que quieren trabajarle al Señor 24/7 en este 2025. Levanta tu mano, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes lo que es la iglesia? La iglesia es un movimiento. Y si hay movimiento, hay un viento que es adverso. Siempre hay un viento adverso. Una vez leí un libro, esto no está en mis notas, lo digo en este momento. El libro se llama Vuela, de T.D. Jakes, y habla de los emprendimientos. No, mucha gente no emprende porque no tiene todo listo. Gran error, no has entendido nada. Cuando vas a ver las empresas que han causado mayor impacto, generalmente empiezan en un garaje con 2-3 cosas que se consiguieron por ahí, y empiezan, pero siguen y perseveran y siguen y perseveran y siguen, y llega un momento en donde crecen. Porque siempre que despega un avión, ¿a cuántos les gusta volar en avión? Levanten la mano. Lo primero que te encuentras es turbulencia. El avión despega y empieza a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar. Y uno, bueno, ¿cuándo se irá a quitar esta vibración? Y a veces tarda más, a veces tarda menos, pero ese piloto tiene que luchar con el viento hasta que llega un momento en donde ya el vuelo es placentero y puedes llegar a tu destino. Así que la adversidad siempre, siempre y siempre va a ser parte del proceso. Soporta el fuego de la prueba, pero sigue perseverando, porque va a llegar un momento en donde tu vuelo es placentero. ¿Estamos de acuerdo? Eso era un paréntesis. Seguimos adelante en Filipenses 2:1. El apóstol Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. Recordemos algo, Pablo está preso y le está escribiendo a la iglesia que creció, para seguirla viendo crecer. Yo quiero seguir viendo a CCCA Santiago creciendo en el nombre de Jesús. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por favor, ¿podemos digerir esta escritura? Considerando a los demás como a superiores que a mí mismo. Pablo lo primero que habla, y el tema central de todo el libro de Filipenses, es la unidad, la unanimidad. Qué bueno cuando tú tienes un equipo que está unido, y qué difícil se hace la vida cuando tú sabes que en el equipo hay riña, cuando tú sabes que en el equipo hay envidia, cuando tú sabes que en el equipo se sacan el codo y se habla mal de uno y se habla mal del otro. ¿A alguien le ha tocado a trabajar en un ambiente hostil en donde de repente tú entras y sabes que ya tú sientes ahí que hay gente que te quiere afuera, no te quiere adentro del equipo? Solamente eso me ha pasado a mí, menos mal que... no, ya empezaron a levantar la mano. Pero Pablo dice, en la iglesia esto no debe ocurrir. Por eso es que Pablo dice, yo necesito que ustedes comprendan algo. Número 1, la iglesia es movimiento. Número 2, para moverse efectivamente tenemos que estar unidos. Debemos ser unánimes. Debemos ser humildes. La única forma en la que podemos impactar, influenciar, infiltrándonos en el lugar a donde Dios nos lleve, es teniendo una iglesia que entienda la humildad, porque la humildad promueve
lo que es la unidad. No sé si me entendieron. La humildad promueve la unidad. Necesitamos ser humildes, porque es la única manera en la que podemos estar unidos. Cuando tú eres una persona humilde, tú simplemente quieres que las cosas ocurran. Y ahí donde Dios te ponga, tú haces lo que tengas que hacer. Y cuando las cosas ocurren, tú te gozas, tú dices, qué bueno, Señor, lo que tú estás haciendo. ¿Estamos de acuerdo? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es una de mis escrituras preferidas de toda la Biblia, porque el apóstol Pablo, para enseñarnos humildad, ¿saben qué es lo que hace? Nos lleva a la cruz y nos enseña cómo el humilde de los humildes hizo para mostrarnos que no hay mejor camino que ser humilde. Él era Dios, pero siendo Dios se despojó de su posición y vino a la tierra y comenzó a servir, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia era un atributo excepcional de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre digo, no te pareces más al Señor que cuando eres obediente, y no te pareces más a Satanás que cuando eres desobediente. Pero cuando tú amas la obediencia, cuando tú ves a tu papá, a tu mamá, y tú dices, a ver, ¿qué hay que hacer? Sí, yo lo hago, mamá, yo lo hago, papá. Eso es un aroma hermoso delante de la presencia del Señor. Cuando tu jefe, cuando tu supervisor, cuando las personas que están en autoridad te piden que hagas algo y tú estás ahí dispuesto, tú estás acumulando en tu currículum atributos que te van a promover. Porque mientras otras personas se están quejando, están maldiciendo, están rechinando sus dientes con respecto a lo que está ocurriendo, tú estás siendo obediente porque aprendiste a ser tan obediente como el Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para crear unidad se requiere primero humildad, y la humildad viene en la mente. Necesitamos humildad mental. Por eso Él te dice, considera a las otras personas como mayor a ti mismo. Imagínate, qué espectacular. Yo paso por ahí y yo digo, wow, qué espectacular el trato que yo tengo que darle a cada persona que está dentro del equipo. Tengo que darle un trato como mayor a mí mismo. Yo no paso diciendo, señores, aquí llegó el pastor Armando. No. Horrible, Dios aborrece ese tipo de actitudes. Si yo soy el pastor, yo soy el que más sirvo. Si tú estás en una posición, sirve con amor, porque eso demuestra que eres el primero que entra y el último que sale. ¿Por qué? Porque tú le sirves al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Charles Spurgeon dice lo siguiente: en la cruz hay una cura para cada enfermedad espiritual. Nunca vamos a Él con demasiada frecuencia. ¿Qué quiere decir esa frase? Que todos esos vestigios de arrogancia, de orgullo, de querer figurar, de querer ser yo, el que le pongan la luz, el que haga esto, el que haga lo otro, puedes resolverlos en la cruz. Si tú vas a la cruz, se te quita todos esos males y puedes formar parte de un movimiento que unido impacta e influencia. Para mí esto es maravilloso, maravilloso. Si en ti hay orgullo, ve a la cruz. ¿Y qué significa ir a la cruz? ¿Cómo voy a la cruz? ¿Dónde está la cruz? Observa a Pablo, observa a Cristo, observa al Señor, como siendo en forma de Dios, no estimó eso como algo en lo que me tengo que aferrar, es decir, su posición. Por el contrario, Él se despojó, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te adoramos, Señor. Cada uno de nosotros debe considerar a la persona que tiene a su lado como mayor a sí mismo. De esa manera te estás haciendo más humilde. De esa manera te estás haciendo más apto para que Dios te use con fuerza y con poder. De esa manera fluyes dentro de la iglesia. Fluyes. ¿Por qué fluyes? Porque no estás ahí con un doble ánimo, con doble carácter, me gusta esto, no me gusta aquello. No, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Con tal y a mí me permitan servirle al Señor, yo soy feliz, porque tú sabes a quién le estás sirviendo. Porque tú sabes a quién le estás sacando una sonrisa. Porque tú sabes a quién estás imitando también, que Él, que era Dios, vino a servir y no a ser servido. Hoy estaba alguien por primera vez entrando ahí al grupo de los primer día. Estaba ahí y yo la saludo y le digo: mira, quiero decirte algo. Hay una estadística. Dentro de la iglesia hay un 10%. Tú sabes que hay un juego de palabras ahí con el 10, que a la gente no le gusta mucho el 10. Después hablamos de eso. Pero hay un 10% de la iglesia que hace el trabajo del otro 90%. Pero ese 10 lo vamos a subir en el nombre de Jesús. Porque cada día van a haber más servidores, van a haber más personas que dan el paso y dicen: yo quiero formar parte de los que hacen que las cosas ocurran. Yo no quiero quedarme como un espectador. No, yo quiero ser utilizado en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vamos a colocarnos de pie, le damos un fuerte aplauso.